hay temitas que nos preocupan. Uno, se había informado que el Estado en 2019, como también en 2020, actuó con negligencia en algunos casos. En el caso de Arturo Murillo y Luis Fernando López, que a pesar de estar siendo investigados en Bolivia, han huido del país, ¿no? Y era la preocupación también de la Defensora del Pueblo por cómo las autoridades del Estado no habían cumplido su papel de evitar que estos exfuncionarios puedan salir del país sin cumplir con sus obligaciones de rendir cuentas a la justicia por las acusaciones que pesan en su contra. Ahora sí, estamos en contacto con Nadia Cruz, ella es Defensora del Pueblo. Señora Defensora, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Tenemos problemas. El audio, como dicen nuestros compañeros de producción, está muteado. El teléfono de la Defensora. Ahora sí. Defensora, buen día. Buen día, Rubén, ¿me escucha? Ahora sí, la escuchamos. Buen día, pues, ¿cómo está? Bien. Muy buenos días, Rubén. Un saludo fraternal, muy cariñoso para usted, para todo el equipo y para toda la audiencia que nos está siguiendo en ese momento. Muy importante el tema por el que me convocan, por la situación. Es evidente, la Defensoría del Pueblo durante el año 2019 y el año 2020 realizó una intervención importante que ha permitido contar con información, contar con documentación que en estos días además va a ser considerada por el GIEI. Creo que todos estamos a la espera también de este informe. Así es, pero nos interesa hablar de un tema que preocupa ahora que estamos en puertas de conocer el informe sobre la violación de derechos humanos y la violencia de 2019, el que el Ministerio Público haya actuado con cierta tardanza en la gestión, en los trámites y en la misma imputación o la aprehensión de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, quienes precisamente eran factores claves, primero en un caso de corrupción y segundo en la violencia de 2019. Usted ya había expresado sus reparos respecto de esta actuación del Ministerio Público. Es así, Rubén. La Defensoría del Pueblo, no solamente por las masacres, sino por las afectaciones a derechos humanos que ya se registraban en octubre del año 2019, fue solicitando al Ministerio Público inicie su intervención en el marco de sus competencias. Lo propio cuando ocurrieron las masacres y al final con los saldos de muertos que dejó el gobierno de Yanine Áñez. Hemos visto con mucha preocupación, primero, que durante el 2019 y 2020, las víctimas de las masacres, los heridos, los perseguidos, no solamente eran objeto de amedrentamiento por parte del gobierno de Yanine Áñez, sino por la parte de la Fiscalía y en su momento por parte de la policía, quienes a momento de que las víctimas se acercaban al sistema de justicia, se acercaban al Ministerio Público, fueron amedrentadas. Y esto fue denunciado en su momento al fiscal general, que evidentemente no hizo absolutamente nada. Nuestra molestia, Rubén, no es como tal una molestia. En lo personal sí, pero en lo institucional es una observación a la falta del deber de diligencia con el que omitió el fiscal general y toda su institucionalidad, a la permisibilidad, a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país, cuando él ejerce la acción penal, cuando él es el titular de la investigación y la persecución penal, en su momento, en lugar de perseguir a los criminales, perseguía a las víctimas. Y por eso el día de hoy tenemos todavía pocos avances dentro de las investigaciones en nuestro país. En este punto, Rubén, yo creo que incluso habría que señalar que ha sido el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington,
Human Rights, Amnistía Internacional, la Clínica de Harvard, entre otras instituciones u organismos internacionales que han podido generar una investigación mucho más rápida, mucho más efectiva, más cercana a las víctimas que el propio fiscal general de nuestro estado. Ahora, ¿qué acciones directas se podría ejercer desde sus competencias? Como defensor del pueblo para llamar la atención, para incluir en el proceso de investigación al mismo ministerio, al mismo fiscal general Juan Lanchipa o alguna otra determinación? Miren, nosotros ya el 2020 habíamos solicitado a la Fiscalía General que se inicien los procesos internos para establecer las responsabilidades en el Ministerio Público. Lastimosamente hasta la fecha no lo ha hecho. Bueno, no lo he hecho casi en ningún caso. Hay una permisibilidad y una suerte de, voy a decir, de bloque como actúa la Fiscalía para poder cubrirse entre ellos mismos, empezando por el fiscal general, por supuesto. Ahora bien, el informe del GIEI, entendemos, esperemos que tenga una cápita importante sobre acceso a la justicia y ahí seguramente se establecerán o se recomendarán también responsabilidades. Creo que en un futuro cercano lo importante es en ese momento apuntar a la justicia hacia las víctimas, de los primeros perpetradores, del gobierno de Yanine Áñez y su gabinete, quienes fueron los autores intelectuales, fueron aquellos que ejecutaron las masacres. Creo que eso es lo fundamental en este momento. Ahora, no solamente en las masacres, hay hechos de tortura, hay hechos de prisión arbitraria, hubieron detenciones ilegales, sembraron prueba para poder perseguir a la gente. Eso también tendría que ser investigado y esperemos que el GIEI también le dé la fuerza suficiente para que dentro de nuestro sistema esto pueda ser también dilucidado. Más adelante, por supuesto, Rubén, más temprano que tarde la justicia tiene que llegar para todas y para todos. Y esperemos también que el fiscal general esté en el banquillo de los acusados, respondiendo por lo que no hizo y por las cosas que hicieron sus fiscales a sabiendas de esta autoridad. Defensora, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿Está sugiriendo que se reconsidere el cargo del fiscal? Marco, en la Defensoría no realizaría una petición como aquella, pero sí que se utilicen los mecanismos institucionales que tiene nuestro Estado para generar los procesos de responsabilidad para todas las y los servidores públicos que estuvimos hasta la fecha. Y no me voy a referir solamente al 2019 y al 2020, sino a lo largo de nuestra vida o dentro de nuestro servicio público, por supuesto. Cierto, nos había llamado la atención para el periodismo cómo el Estado, a través del Ministerio Público, había actuado durante la crisis postelectoral. Por ejemplo, habían muchos detenidos, 1.500 más o menos, por sospecha de terrorismo, de sedición y otros delitos, jóvenes, personas movilizadas entonces. También eso lo han reconocido aquí en La Razón Radio. El otro día cuando hablábamos con el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, quien nos decía que, por ejemplo, en el caso de fraude, inmediatamente renuncia Evo Morales, de oficio actúan para detener a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, como también de los tribunales departamentales. Aquí también hubo oficio para detener a los que entonces el gobierno transitorio consideraba sediciosos, terroristas y otro tipo de delincuentes. ¿Qué criterio tiene de esto, defensora? Rubén, Edwin Quispe era el secretario general del fiscal general en el momento en que se realizaban estas detenciones que él mismo está observando. Incluso si usted revisa antecedentes periodísticos, la única autoridad que salía por la Fiscalía en su momento y en grandes oportunidades durante el 2019 y el 2020 era justamente este personaje, el señor Edwin Quispe. Y él,
junto al fiscal general, han sido los dos personajes que han obstaculizado el trabajo de investigación de la Defensoría del Pueblo, inclusive a la fecha. Son los que se rehúsan a generar procesos de transparencia y de dar información. Yo le digo solamente, mira, ha habido una contradicción. En un momento el fiscal general decía que nosotros, para pedirle información, podíamos acceder a través de los fiscales departamentales. Luego su secretario general, este señor Quispe, decía que ni siquiera a través de los fiscales departamentales, sino a través del fiscal general. Es realmente, yo le digo, en esos momentos la memoria resulta muy frágil, pero personajes que vienen a decir cómo se actuó, cómo se debería actuar, fueron los actores principales durante el 2019 y 2020. Rubén, ¿usted se acuerda durante el 2020, en la pandemia, cuando se agarraba a los campesinos por ir a dar con los camiones de alimentos que se iban a dejar a Sucre? ¿Usted recuerda eso, Rubén? Claro que sí, eran campesinos movilizados desde el Chapare. Y pero ¿eran movilizados o eran campesinos que estaban yendo a entregar ayuda humanitaria, a entregar alimentos? Entonces se informó de que se trataba de solidaridad con las comunidades aisladas por la pandemia. Rubén, ahí el fiscal general era Aranchipa, el secretario general era Quispe. Y bajo el principio de unidad que ellos tanto resaltan, ellos eran los responsables. Ellos no hicieron nada cuando se detuvo a estas personas. Y no solamente a ellos. No sé si usted recuerda, además, en otros sectores, cuando la gente por ir a comprar pan, por ir a buscar el sustento del día, la cantidad de detenciones que se realizaron durante el 2020. Y para poder agarrar a Murillo y a López por el caso de gases lacrimógenos, para agarrarlos por el caso de respiradores, ¿hicieron algo? No actuaron con la misma diligencia. Esta fiscalía es selectiva para ver contra quién va a perseguir y contra quién no. Y eso no puede olvidarse en nuestro pueblo. Lastimosamente, ese Ministerio Público, ese sistema de justicia, no nos lo merecemos como pueblo boliviano, Rubén. Defensora, cambiando de tema, siempre en la línea del asunto que nos ocupa ahora, mañana el GIEI va a emitir su informe. Tuvo requerimientos de información la Defensoría del Pueblo, considerando que es una de las instituciones que ha establecido responsabilidades después de una larga investigación, como es el caso de las muertes de 37 personas, de las cuales, según informe del Defensor del Pueblo, 27 fueron a bala. Sí, por supuesto, nosotros tuvimos la solicitud de entrevista por parte del GIEI, nos pudimos reunir con este grupo en una oportunidad en la Oficina Nacional y además otras intervenciones en otros departamentos. Se entregó toda la información, Rubén, Marco, que ha recolectado la Defensoría desde el 21 de octubre hasta el 24 de noviembre, además de las que nosotros habíamos logrado conseguir después del 24 de noviembre. Se ha entregado absolutamente todo para que el GIEI pueda considerarla. También se le ha puesto en consideración los listados que nosotros teníamos en ese momento de las víctimas, de las organizaciones que en su momento pudieron coadyuvarnos. Creo que aquí, dentro de las organizaciones no gubernamentales más importantes que pudo dar información, fue el ITI, que fue una de las instituciones que pudo contactarse y pudo recibir los testimonios de un buen número de torturados durante el gobierno de Yanine Áñez. Defensora, ¿qué impresión tuvo, según en las reuniones que usted seguramente ha debido participar al entregar esa documentación al GIEI? ¿Qué impresión recogieron, qué impresión tuvieron acerca de la información que dio la Defensora del Pueblo? Miren, para empezar, el GIEI es un pedido que nosotros como institución íbamos realizando desde el 2019, desde diciembre del 2019, cuando sale el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este pedido fue ratificado por la Defensoría ante la Comisión en marzo del año 2020 en Haití, justamente en una audiencia que nosotros tuvimos contra el Estado, contra el gobierno de Yanine Áñez. Ha sido de mucha espera. Para nosotros la llegada del GIEI era algo fundamental, sobre todo durante el gobierno de Yanine Áñez, porque generaba una especie de bloque, una especie de obstáculo para que se continúen perpetrando las vulneraciones de derechos humanos. Hemos visto que el GIEI
ha tenido una gran ventaja en relación a la misma Defensoría y a otros organismos que se han encargado de la investigación o le han puesto atención a todas las graves violaciones ocurridas en nuestro país. Y es particularmente que el GIEI llega en un momento donde las instituciones tienen y se ven obligadas a entregar toda la información. Ya de alguna forma se desmitifica el tema de reserva de información, información clasificada, información que se la consideraba como de peligro. Para la seguridad nacional. De seguridad nacional. Entonces, es diferente. O sea, ya ellos tienen la posibilidad de acceder a información a la que ninguno de nosotros pudo acceder. Eso ya es algo fundamental. Dos, cuando nosotros realizamos nuestras intervenciones, las víctimas en su momento estaban extremadamente asustadas y amedrentadas. Ha sido muy difícil para nosotros obtener los testimonios, poder considerar que ellos puedan incluso ampliarlos en su momento. Esta es una de las razones por las cuales nosotros también tuvimos un tiempo de demora para la emisión de nuestro informe. Sin embargo, el GIEI llega en un momento donde las víctimas están ansiosas de hablar, ya están ante un nuevo gobierno y tienen más seguridades para poder dar su voz, para poder decir lo que les había pasado, para poder contar y relatar mucho más extensamente a lo que hasta ese momento se nos había dado a las distintas instituciones y organizaciones que estuvimos con las víctimas. Creo que eso es importante. Lo que nosotros en una primera impresión vimos sí fue una situación de sorpresa ante todo lo que había ocurrido en nuestro país. Las masacres, Rubén, perpetradas dentro de un Estado bajo fuerzas policiales, militares, además avaladas, entre comillas, ¿no?, por decretos supremos, evidentemente ante cualquier defensora o defensor de derechos humanos que sea tal, al menos pues genera una sorpresa, ¿no?, si no es indignación. Claro. Defensora, por último, ¿qué se espera? ¿Qué conclusiones debería plantearse el GIEI para reparar los daños, para esclarecer los hechos, para imponer justicia para las víctimas? Esto entre paréntesis, llama la atención que el GIEI haya escogido precisamente puntos donde ocurrieron masacres o hechos de violación en 2019 como Sacaba y Sencata a partir de mañana. Creemos que es una señal importante, pero yo aquí sí esperaría algo más. Reitero, la posibilidad que tuvo el GIEI de acceder a información y a las víctimas que no tuvimos los anteriores a ese informe es valiosa, es valiosa. Nosotros no pudimos ingresar a los partes, no pudimos ingresar a los planes de operación porque todo se lo ocultó en el gobierno de Áñez. Yanine lo ocultó todo. ¿Qué esperaríamos? Sí, una suerte de ratificación un poco de las recomendaciones que hemos dado todos los organismos nacionales e internacionales. Sí esperaríamos que esto genere una diligencia mayor en la investigación de estos hechos. Ya vamos a llegar, estamos a pocos meses de llegar a los 2 años de lo sucedido, no tenemos una sola acusación. Creemos que esto va a poder impulsar aquello. Y por supuesto, lo más importante, va a generar un proceso, ya solamente el informe de reparación hacia las víctimas, aquellas víctimas que fueron señaladas como criminales, aquellas víctimas que fueron perseguidas por sociedad, por la sociedad, por la institucionalidad, por la misma justicia. Creemos que va a ser una situación también de reparación, de dignificación, de algo que nosotros desde el primer momento, desde el 15 de noviembre, desde el 19 de noviembre señalábamos, aquí ocurrieron masacres, ocurrieron asesinatos perpetrados por el Estado. No ocurrieron muertes o ataques entre la población civil. Creo que ese, Rubén, ya va a ser un avance bastante importante. Le agradecemos pues, doña Nadia Cruz, defensora del pueblo, por su tiempo con La Razón. Hay mucha expectativa respecto del informe del GIEI. Obviamente, desde nuestra opinión, consideramos que ha recogido gran parte de las investigaciones iniciales planteadas en el informe del Defensor del Pueblo sobre la violación de derechos humanos en 2019. Gracias, doña Nadia Cruz. Gracias, Rubén. Gracias, Marco. Un abrazo fraternal para todos y ojalá que la justicia se imponga finalmente en nuestro país. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, defensora. La defensora del pueblo.